Todas esas adaptaciones hicieron del enorme oso perro un superpredador. Pero él no era el único depredador del lugar. Tenía un competidor letal y solo podía haber un ganador. Norteamérica hace 19 millones de años. Ha aparecido una nueva raza de carnívoros en el continente. Es un feroz inmigrante procedente de Eurasia, el Amphibian ingens, popularmente conocido como el oso perro. ¿Qué extraño camino evolutivo pudo haber dado origen a una criatura así? Para averiguarlo, deberemos resucitar al oso perro, pero hay un problema. Los fósiles de este gigantesco animal son tan raros que solo existe un esqueleto completo. Se trata de un animal tan raro que si se encontrase cualquier fósil supondría un gran hallazgo. Tendríamos algo que añadir a la escasísima colección que tenemos hasta el momento, ya que conocemos muy pocos lugares en los que viviesen. Con tan pocos fósiles para poder trabajar, colocar la carne en los huesos del oso perro supone todo un reto. Habría tenido ciertas similitudes con un oso, pero con una cabeza más pequeña y un hocico más largo. Sin embargo, con los osos perro no todo era cuestión de tamaño. De hecho, algunas especies eran igual de pequeñas que un zorro. Pero la especie más conocida de oso perro de Norteamérica era el Amphibian ingens. Y era inmensa. Muy bien, arriba. Vamos, arriba. Eso. Bien, bien. Esto puede darles una idea de su tamaño. Yo mido 1,90 m y este oso pardo mide unos 2,5 m. Un oso perro medía casi 3 metros. Tranquilo. El oso pesa 300 kilos y el oso perro pesaba 400. No les gustaría que se apoyase sobre ustedes. El Amphibian, el gigantesco oso perro, no era originario de Norteamérica. Era un invasor extranjero llegado desde Eurasia durante el Mioceno, hace casi 19 millones de años. Los científicos creen que se desplazó hacia donde había comida y literalmente devoró todo lo que encontró en los dos continentes. Tenía mucho donde escoger, ya que fue un periodo asombroso de la historia natural. La edad de oro de los mamíferos, una época en la que existía una gran variedad de criaturas diferentes por todo el mundo. Por aquel entonces, el noroeste norteamericano era una extensa pradera semejante a lo que hoy es el Serengeti en África. Se formaron las primeras grandes praderas y los campos abiertos. Crecían árboles por todas partes y en medio de todo eso había un entorno semejante al de la sabana africana. Las praderas eran el lugar de encuentro de una amplia variedad de animales catalogados como presas. Un banquete ambulante para un superpredador oportunista. Estábamos muy cerca de la cúspide de la diversidad en lo que a mamíferos se refiere. Se había alcanzado el máximo número de especies. Y el gigantesco oso perro poseía un amplio arsenal listo para atacar y matar. Como sus poderosas, aunque cortas patas delanteras, capaces de correr a gran velocidad. Patas maniobrables con garras largas y amenazantes. Una mandíbula sumamente fuerte. Y por supuesto, unos dientes afilados. Todo ello diseñado con un solo fin: matar. Si observamos el cráneo de este animal, veremos unos caninos superiores e inferiores muy largos, que son dientes cortantes, para morder, y que usaba para atrapar a la presa, herirla y derribarla. Casi todos los demás dientes de esta fila, que son las muelas, son inmensos comparados con los de otros mamíferos de aquella época,
En especial estos dientes grandes de aquí, llamados muelas carniceras. Estos dientes los utilizaban como tijeras para trocear la carne y cortarla en pedazos después de desgarrarla. Lo más llamativo del cráneo es esta enorme cresta sobre la caja craneana llamada cresta sagital. Esta soportaba los músculos de su enorme mandíbula, que bajaban desde esta cresta hacia este hueco de aquí, y que se conectaban con la mandíbula inferior tirando de ella hacia arriba y proporcionándole una mordedura fuerte para el tamaño de su cráneo. Como en los osos actuales, las armas más brutales del oso perro eran sus garras exterminadoras. Les permitían matar de la misma forma que lo hacen los osos pardos de hoy en día, normalmente con un gran manotazo que aturde a su presa, para después poder darles las mordeduras mortales donde quieran. Pero ¿cómo funciona eso en la realidad? Cuando se habla de las herramientas del oso perro, hay que fijarse en las garras de este oso pardo. Así eran las del oso perro. Las puede utilizar como una enorme maza. Se acercan a su presa y ¡pam! Baja la pata empleando toda su fuerza, la derriba, la deja inconsciente y se la empieza a comer. Tienen 5 garras. Con ellas cortan, desgarran y a menudo destripan. Miren su pata. Todo potencial. Un solo zarpazo, la derriba y se la come. Y al igual que el oso moderno, el oso perro tenía un sentido del olfato súper desarrollado. Tenía un hocico razonablemente largo y al observarlo podemos decir que seguramente tenía un excelente olfato. Por lo tanto, lo más probable es que cazase a su presa oliéndola desde una distancia muy larga. Por lo que sabemos del oso perro, sus sentidos eran muy similares a los del oso pardo. Tienen un olfato 6 millones de veces mejor que el nuestro. Comienzan a olfatear para saber dónde está la comida y usan su oído para escuchar alguna presa entre los arbustos. Cuando se ponen de pie, quieren ver lo que hay a su alrededor. Se apoyan sobre las caderas y comienzan a olfatear. Empiezan utilizando sus ojos y sus oídos, todo para concentrarse en conseguir algo para comer. Y cuando lo encuentran, son como un misil de 300 kilos. Cuando se introdujo en Norteamérica el gigantesco oso perro, era sin dudas la nueva amenaza del lugar. Arrasaba con todas las presas que se cruzaban en su camino. Sin embargo, el oso perro no era el único asesino que deambulaba por el continente. Les presentamos al Daeodon, también conocido como el cerdo terrible. Este es el Daeodon, el cerdo más grande que haya existido. Su cráneo medía más de 1 metro. Esta feroz bestia era como un jabalí con esteroides. Piensen en un jabalí, pero del tamaño de un bisonte. Y ahora, añádanle el mal carácter de los jabalíes. Era un animal realmente impresionante. De ahí que le pusieran ese nombre, el cerdo terrible. Era un verdadero monstruo, más grande y perverso que el oso perro, y comía lo que quería cuando él quería. El Daeodon entró en la zona y se adueñó de ella. Probablemente era el rey de todo el lugar. Tenía unos dientes increíblemente enormes. Los incisivos eran muy grandes. Y también tenía estos gigantescos caninos que utilizaba para morder y desgarrar la carne de algún animal muerto o cualquier otra comida. Sus premolares, que eran muy grandes y de esmalte muy grueso, crujían y rompían, casi siempre rompían cosas. Imaginen un hueso aquí, partido por la mitad. Nada antes había tenido unos dientes así de grandes.
Si tenía hambre, mataba a una presa y se la comía. Pero si ya había un animal muerto en el suelo, no importaba de qué especie se trataba, el Daeodon se acercaba y decía, ahora es mío. Yo me lo imagino como un gran colector de desechos de aquella sabana arbolada. Como el primer animal que podía ir a reclamar cualquier animal muerto que quisiera. Era el matón del barrio. No había nada como un Daeodon, incluso un enorme anfitrión. Estando solo, se podía sentir intimidado por el Daeodon. El Daeodon pertenece a una familia de mamíferos conocidos como entelodontes, enormes carnívoros semejantes a los cerdos que medían más de 2 metros hasta los hombros y tan altos como un bisonte. Este es un ejemplar de entelodonte que se descubrió hará unos 100 años. Tiene un cráneo fantástico. Se han encontrado algunos dientes y huesos de este animal, pero este es el único cráneo que tenemos. Lo más asombroso es que este enorme cráneo pertenece a un cerdo terrible de tamaño mediano, y aún así es más grande que el cráneo de un cocodrilo adulto. Los entelodontes podían abrir la mandíbula con mucha amplitud. Y no se olviden de que tenían unos grandes colmillos aquí, unos dientes enormes, y con estos inmensos dientes tenían que poder abrir la boca lo suficiente para poder meterse en la boca parte de un rinoceronte muerto. Y eso es mucha comida para meter en la boca. Actualmente vemos que ocurre algo similar con algunos reptiles, como los cocodrilos, que tienen que abrir mucho la boca. El cerdo terrible no corría peligro de morder más de lo que podía masticar. Su mandíbula era tan grande como su apetito, y estaba diseñada para conseguir la máxima efectividad. Cuando un animal abre tanto la boca, puede dislocarse completamente la mandíbula. Es muy peligroso para el animal abrir tanto la boca, a menos que tenga muchos músculos estabilizándola por los laterales. Y la única manera de estabilizarla por los laterales es que tuviese algo hacia afuera, en esta parte, un saliente que mantuviera los músculos, lo que le permitiría estabilizar la mandíbula mientras la mantuviese abierta y así poder meter tanta comida en la boca. Una comparación de los cráneos muestra la ventaja que tenía el cerdo terrible en cuanto a tamaño sobre el oso perro. Este es el cráneo de un oso perro y mide 45 centímetros de largo, casi 3 veces más que un cráneo humano. Y este es el cráneo de un cerdo terrible, de casi 1 metro de largo, duplicando el tamaño del cráneo de un oso perro. Pero aunque su cráneo fuese inmenso, el cerdo terrible no tenía un cerebro grande. No eran muy inteligentes, su capacidad craneal era bastante pequeña. Exageramos el escaso tamaño de su cerebro, porque aunque es pequeño en comparación con su cráneo, si vemos el tamaño total de su cuerpo, encontramos que su cerebro es comparable al de otros animales. ¿Como el del hipopótamo que dijiste antes? Sí, como el del hipopótamo y el de otros animales. Aún así, no era un animal muy inteligente. Un oso perro debía confiar en su ingenio y en sus armas si se encontraba con un cerdo terrible. Podría amenazar al cerdo, morderlo, rodearlo y golpearlo, pero enfrentarse a él supondría mucha presión, cabeza con cabeza, mandíbula con mandíbula. Por ahora, el oso perro tendría que rendirse ante el cerdo terrible, pero con el tiempo la evolución le daría ventaja al oso perro. Sin embargo, al final, el éxito lo llevaría al más absoluto de los fracasos. En el mundo de hoy, el oso perro habría sido un peligroso depredador y carroñero, así como lo fue en su época hace 18 millones de años.
Su único competidor en el continente era el Daeodon, el cerdo terrible. El tamaño y la ferocidad del Daeodon lo hacían casi invencible. Pero la evolución le daría al oso perro una ventaja. Durante miles de años se fue volviendo cada vez más grande, más fuerte y más agresivo. Con el paso del tiempo, el Amphithyon se convirtió en un verdadero monstruo. Ese drástico crecimiento se puede ver en los dientes fosilizados del oso perro y sus parientes más antiguos. Comparemos el tamaño de los animales más antiguos de la familia del Amphithyon. Este es de un espécimen de 28 millones de años. Se ve que es de un ejemplar pequeño. Sí, tal vez tenía el tamaño de un zorro pequeño, quizás el de un chacal o algo parecido, comparado con nuestro amigo el Amphithyon. Si comparamos nuevamente los mismos dientes, veremos un enorme aumento de tamaño en el Amphithyon a medida que avanzamos en el tiempo. Es un oso perro pequeño y un oso perro grande. Pero sigue siendo un oso perro, solo que este era muy pequeño. Es bastante obvio, no hace falta investigar demasiado para ver que hubo un gran aumento de tamaño con el paso del tiempo. Vemos lo mismo una y otra vez en la historia de los carnívoros. Tienden a hacerse más grandes con el tiempo. Los osos perros se hicieron enormes, unos animales gigantescos, pero increíblemente feroces, incluso más feroces que un oso. No cabe duda de que era un animal enorme, pero lo que olvidamos cuando vemos su esqueleto es que son solo sus huesos, y son enormes. Pero encima de los huesos también tenían músculos, grasa, piel y pelaje. Así que cuando observamos este esqueleto vemos algo que ya es de por sí grande. Pero al añadirle los tejidos blandos, entonces estamos hablando de un animal que era así de alto hasta el hombro, así que era un animal verdaderamente gigantesco. El tremendo tamaño del cerdo terrible ya no sería una ventaja, especialmente cuando se trataba de luchar por la comida. Con el tiempo, los osos perros se volvieron más astutos, más listos y empezaron a robarles la comida. El equilibrio de fuerzas había cambiado. Tras 1 millón de años de competencia, el feroz cerdo terrible se extinguió. Después de dominar Norteamérica durante millones de años, el Daeodon fue finalmente doblegado. No creo que haya ninguna evidencia que sugiera que el Amphithyon causó la extinción del Daeodon. Pero es muy probable que al desaparecer el Daeodon se abriese un importante nicho ecológico en lo que respecta a la ausencia de un carroñero en las praderas de la sabana. Y el gran Amphithyon pudo haber llenado ese espacio fácilmente. El enorme oso perro fue entonces el mayor depredador del continente. Si nos fijamos en la gran variedad de carnívoros diferentes que vivieron en aquel entorno justo en la época inmediatamente posterior a la extinción del Daeodon, el oso perro era uno de los más grandes. Pero el tamaño no lo es todo. ¿Qué hizo que este monstruo carnívoro de Frankenstein fuese un cazador tan letal? Un conjunto único de pistas fosilizadas nos permite contestar a esa pregunta. Estas huellas de 15 millones de años de antigüedad, encontradas cerca de Barstow, California, en 1960, son el rastro forense que nos dirá cómo cazaba y mataba el gigantesco oso perro. Las huellas son algo emocionante. Los paleontólogos estudian esqueletos porque eso es lo que tenemos, pero de vez en cuando tenemos suerte y encontramos lo que llamaríamos la pista decisiva del comportamiento animal, que son las huellas. Por ejemplo, las huellas que hay aquí están separadas por una distancia que nos dice lo rápido que se movía. En este caso, lo que descubrimos es que la distancia entre las huellas es casi la misma en todas las extremidades, lo que indica que se movía bastante rápido. Si miran las patas del Amphithyon, verán que está apoyado sobre los dedos de esta forma, igual que un gato o un perro. Cuando caminan así se denominan digitígrados, y si apoyan la pata como un oso, o como nosotros el pie, se denominan plantígrados. Este animal estaba entre medias, así que esta criatura corría sobre sus dedos. No era plantígrado como nosotros o los osos.
Era como un jugador de rugby grande y muy rápido. En conjunto, este animal era una combinación de algunas de las mejores características, tanto de los perros como de los poderosos osos. Pero el oso perro no estaba diseñado para la persecución. Si observamos la longitud del hueso superior de esta pata, el húmero, y lo comparamos con la longitud de los del antebrazo, nos damos cuenta de que en los animales muy veloces el húmero tiende a ser significativamente más corto que el antebrazo o la mano, y eso no lo vemos en el oso perro. En un anfitrión lo que ocurre es que el húmero y el antebrazo son aproximadamente de la misma longitud, y por eso sabemos que sí, se podía mover moderadamente rápido, pero no tanto como por ejemplo un guepardo, un lobo o una especie similar. Era un animal que se podía mover con rapidez, probablemente en espacios cortos, pero no tenía una gran velocidad. Algo importante sobre el movimiento es que no solo es cuestión de las extremidades, sino del cuerpo entero. Y cuando vemos cómo se mueven los carnívoros, tenemos que fijarnos en su columna vertebral. Si observamos la columna vertebral, podemos ver algunas de las espinas en el ángulo delantero hacia atrás y otras en el ángulo trasero hacia adelante, por lo que tiene que haber un punto en el que las espinas que van hacia atrás y las que van hacia adelante se unan. Y es ese punto de aquí, una vértebra que tiene un nombre especial, la denominamos vértebra anticlinal. La vértebra anticlinal nos indica que se trataba de un animal con una espina dorsal moderadamente flexible, y eso es un indicador de un animal que se podía mover con mucha rapidez. Los animales que curvan la espalda pueden correr muy rápido. Si nos fijásemos en un gato o un perro, veríamos que tienen una vértebra anticlinal muy pequeña. Este animal tiene una, pero no es tan pequeña, así que era un animal que podía correr, pero no tan rápido como por ejemplo un gato o un perro. No estaba hecho para correr muy rápido, en especial si lo comparamos con un camello, una gacela o un caballo de 3 dedos. Este animal es más probable que se quedase entre los arbustos y que atacase por sorpresa antes de correr detrás de la presa, derribarla y después matarla. No habría sido capaz de recorrer mayores distancias que un león persiguiendo a una cebra o a un ñu por un tiempo prolongado. A este respecto, el oso perro era similar a un león moderno. Para comprender cómo actuaba este híbrido, tenemos que establecer una conexión entre especies. Dave Salmoni, entrenador de animales y zoólogo, ha trabajado personalmente y muy de cerca con algunos de los depredadores más peligrosos del planeta. Muy bien, quieto, quieto, quieto. Dave ha visto de primera mano cómo grandes depredadores como los leones cazan y matan. Ya es suficiente. Vete de aquí. Vete de aquí. Hay una gran diferencia entre trabajar con un león y con un oso. La mayor es que el león es un depredador, un animal oportunista que siempre está buscando su oportunidad para conseguir comida. Todo lo que sabemos sobre el oso perro sugiere que era un depredador de emboscada. Ahora bien, un león, cuando está solo, caza de la misma manera. Hablamos de un animal que se recuesta y espera. Un animal como este se queda aquí quieto, centrado en algo, pensando, ¿me lo como? ¿Cómo lo mato? Y así era el oso perro. Un oso perro era un animal grande y muy veloz, pero solo durante un corto espacio de tiempo, porque para mover su enorme cuerpo utiliza mucha energía. El león se recuesta y espera, y nadie lo ve. Cuando calcula que su presa se encuentra a menos de 6 metros, lanza su ataque. Y ese ataque es rápido, como un disparo. Se abalanza sobre su presa, que ni siquiera sabe que está ahí hasta que cae al suelo. Y una vez que atrapa con los dientes a una presa, todo acaba. Nada se puede escapar. Es la hora de comer. En ausencia del cerdo terrible, el oso perro tenía libertad para aterrorizar al continente norteamericano. Nada podía detenerlo. Aunque había otros que anhelaban su trono. Los osos perro se peleaban entre sí, tanto por el territorio como por las hembras. Todos los carnívoros tienen un comportamiento territorial, así que seguramente el anfitrión tenía su territorio. Y sabemos que en general el anfitrión mostraba lo que denominamos dimorfismo sexual, donde un sexo es algo diferente al otro. Y en este caso los machos eran más grandes. Eso sugiere que los machos competían por las hembras.
Y los machos vecinos puede que se peleasen ocasionalmente por las hembras. Y seguramente el más joven o más pequeño, en definitiva el más débil, perdía y solía morir. Eran combates a muerte. Cuando un animal así de grande se enfrentaba a otro oso perro igual de grande, debía ser una pelea asombrosa y probablemente se causaban daños muy graves hasta que uno moría. Aparte de su propia especie, el oso perro apenas tenía rivales. Con su territorio seguro, el oso perro reinaba libremente por los paisajes del Mioceno. Podía cazar y comer las abundantes presas. Pero el oso perro tenía una debilidad. No cazaba en grupo. Lo hacía solo. Sin embargo, los animales que cazaban en grupo estaban seguros y sobrevivían. Esta criatura nativa de Norteamérica fue un abuelo revolucionario de los lobos y perros modernos. Su nombre científico es Epicion, pero se le conoce comúnmente como el perro verdadero. Son grandes cánidos, como lobos, y la especie más grande era tan grande o más que los lobos más grandes de hoy en día. El Epicion era un carnívoro más especializado que el Amphibian. Tenía una enorme cabeza y una mandíbula poderosa con incisivos y caninos largos y afilados y molares rompehuesos. Era todo un carnívoro y un asesino nato. Y tenía otra ventaja para matar. Otra cosa que diferenciaba totalmente al Epicion del Amphibian es que era social, vivían en manadas. Esto les confería a los perros verdaderos una ventaja táctica en cualquier enfrentamiento que hubiesen tenido con un oso perro. Cuando compartes un ambiente ecológico durante un par de millones de años, existe la certeza de que en algún momento una especie superará a la otra. Creo que ambos animales se intentaban evitar, pero lo cierto es que comían el mismo tipo de presas. Puede que se enfrentasen por el mismo animal muerto y cuando uno de ellos cazaba, el otro se convertía en su carroñero. Tenían cierta interacción y se puede decir que a veces se molestaban los unos a los otros. Actualmente, en el Parque Nacional de Yellowstone tenemos osos y lobos. Ese era el tipo de relación que debía de existir entre los Epicion y los Amphibian de la época. Los lobos de hoy actúan en grupo para matar animales mucho más grandes que ellos. Si el oso perro era el matón del barrio, los perros verdaderos eran la pandilla. En un 1 contra 1, el oso perro estaba mejor preparado para cazar y matar presas más grandes. Sin embargo, una manada de perros verdaderos no dudaría en robarle su comida a un oso perro. El oso perro casi doblaba en tamaño al perro verdadero y fácilmente podía matar a uno de un solo golpe. Pero varios perros verdaderos atacando a la vez suponían un gran problema. Simplemente superaban en número al oso perro. Creo que la mayoría de las veces los perros verdaderos le robarían al oso perro con facilidad si su grupo era lo suficientemente grande. Así que teníamos a estos animales sociales, muy carnívoros y agresivos, moviéndose en grupos. Y a un solo Amphibian que era incapaz de competir con ellos. Eran dos especies que estaban a punto de enfrentarse y solo una ganaría la batalla final. Durante 4 millones de años, el Amphibian, el oso perro gigante, y el Epicion, un perro verdadero enorme, compartieron tierras en el noroeste de Norteamérica. Pero seguramente no fue una convivencia pacífica. A medida que la rivalidad por la comida se hacía más intensa,
A los perros verdaderos no les quedó otra opción que eliminar a su rival. Los paleontólogos han descubierto evidencias de que especies pequeñas de oso perro, como su equivalente moderno, usaban madrigueras para sus crías. De ser así, el Amphibian pudo haber usado madrigueras de una forma similar, lo que habría sido un error fatal. El interés que le suscitan a un paleontólogo tanto las madrigueras como el comportamiento de los animales que habitan en ellas es un ejemplo más de su importancia. Si encontramos una madriguera, podremos saber un poco más sobre cómo se protegían y cómo cuidaban a sus crías. Seguramente las hembras tenían camadas de entre 2 y 4 crías y probablemente excavaban una madriguera o utilizaban la madriguera de otro animal para ocultar a sus crías mientras iban de caza, dejándolas a salvo de otros depredadores que anduviesen merodeando en busca de presas para comer. Los perros verdaderos tal vez iban tras los miembros más indefensos de los Amphibian, las crías. Existe un precedente moderno de este horrible comportamiento. El lobo gris se enfrenta por comida con muchos competidores, entre ellos los coyotes. Pero el lobo no es lo bastante rápido para atrapar al coyote, así que en lugar de cazar adultos, va tras las crías. Los lobos excavan las madrigueras y matan a las crías mientras los padres están fuera aullando y tratando de hacer todo lo que pueden. Pero es inútil cuando hay 5 o 6 lobos que van detrás de tus crías. Generalmente no se las comen, solo las matan para eliminar a la competencia. Este tipo de rivalidad entre carnívoros forma parte de sus vidas en un sentido evolutivo y también en un sentido ecológico. Creo que es muy importante para la evolución de los carnívoros la interacción entre ellos, ya sea en relación a animales muertos o por el hecho de que matan a las crías de su competidor o a los adultos. Enfrentados a las mejores tácticas de caza y aniquilación de los perros verdaderos, la supervivencia del oso perro estaba en peligro. Al igual que ocurrió con el cerdo terrible, el tamaño del oso perro ya no era una ventaja. Obviamente hay buenas razones para querer ser grande. Puedes darle una paliza a más animales, puedes capturar a una gama más amplia de presas o dominar a un animal moribundo con más facilidad. Pero ser grande tiene desventajas, y una de las desventajas de ser grande es que la cantidad de ejemplares disminuye. Si hay menos animales de tu especie, eres más vulnerable a acontecimientos fortuitos que pueden provocar tu extinción. Enfermedades o cambios climáticos o la desaparición de tu comida favorita por cualquier motivo o la llegada de un nuevo competidor. La segunda gran desventaja de ser grande es que tienes una enorme necesidad de comer grandes cantidades de alimentos al día. Si eres muy grande, puede que tengas problemas para conseguir la comida suficiente para sobrevivir. Por lo tanto, el tamaño sí importa, ya que puede dictar un círculo vicioso que concluye con la extinción de una especie. Cuanto más grande eres, más comida necesitas, y estos mamíferos tenían una tasa metabólica muy alta. Morfológicamente es como un caballo desbocado. Si eres grande, necesitas más comida, tienes que comer más y te haces todavía más grande. La ventaja de ser grande es que ganas todas las peleas y tienes muy pocos enemigos. Pero por otro lado, tienes que alimentar ese cuerpo. Cuando tienes un tamaño considerable, tienes más posibilidades de extinguirte. Y el Amphibian, con su enorme tamaño corporal, pudo haberse extinguido hace casi 15 millones de años debido a este factor.
Pero encontrar comida se hizo todavía más complicado. Los osos perro más grandes necesitaban casi 22 kilos de comida al día, que no era nada fácil de conseguir ya que el paisaje de Norteamérica estaba cambiando. Los pastizales se convirtieron en praderas deforestadas, privando al oso perro del escondite que necesitaba para emboscarse. No se trataba de la ley del más fuerte, sino de la ley del más ágil. Las presas, como los camellos, los caballos o los berrendos, son todas mucho más rápidas y de patas más largas. Son difíciles de cazar. Es como si este animal ya no fuese un depredador tan eficiente como cuando llegó. Confiando en su técnica ancestral de emboscada, el oso perro espera su oportunidad, pero esta vez la presa es más rápida y se escapa. Otra comida perdida. Otro paso más hacia la extinción. A medida que las presas cambian, los depredadores deben cambiar con ellas, y a veces cambian con éxito, como lo hizo el anfitrión en un principio, pero otras veces no lo logran. El oso perro comenzó a ser desplazado por criaturas mucho más modernas, los perros verdaderos y los osos. Se extinguieron justo cuando empezaron a aparecer los primeros osos en Norteamérica. Así que por un lado del anfitrión teníamos animales más especializados en comer plantas y ser omnívoros, y por el otro estaban estos enormes animales parecidos a los lobos que eran más especializados en la caza. Así el anfitrión se quedó estancado en el medio. Mientras el oso perro estaba presionado por ambos lados, su población disminuía. En este juego de números, solo era cuestión de tiempo que el oso perro desapareciera. Mucha gente cree que este animal fue superado en número y que se extinguió debido a que después de 5 millones de años habían aparecido en escena depredadores más avanzados y las presas eran más difíciles de atrapar. Es como si este animal ya no fuese un depredador tan eficiente como cuando llegó. ¿Por qué el anfitrión no evolucionó hacia otra cosa? ¿Por qué desaparecieron los últimos? Son buenas preguntas. Hay muchas posibles razones para explicar por qué se extinguieron. Sin duda no se debió a una mala adaptación a su entorno por sí mismo. Podríamos decir que sobreconsumieron a los herbívoros disponibles que cazaban, pero sabemos que esa no fue la razón. Sabemos que había gran cantidad de animales, como cabras, camellos y ese tipo de animales. Sabemos que realmente existieron. ¿Por qué se extinguió el anfitrión? La verdad es que no se sabe. Esa siempre ha sido la gran incógnita de la paleontología. ¿Por qué se extingue una especie? Podemos pensar en la ecología, en el clima, o simplemente pensar que se extinguieron porque era una especie muy antigua que había estado deambulando durante muchos millones de años. Pudo haber sido cualquiera de los numerosos factores que contribuyeron a la desaparición del oso perro, pero es importante recordar que existieron durante mucho tiempo. Los seres humanos llevamos aquí solamente 4 millones de años. Y el linaje de los osos perros sobrevivió durante mucho más tiempo que ese, así que no debemos pensar en él como un experimento fallido, sino como un grupo que tuvo éxito durante mucho tiempo. Durante 5 millones de años, el enorme y feroz oso perro dominó Norteamérica. Llegó como un intruso hostil y explotó los recursos alimentarios de su nuevo hogar, creciendo más allá de su capacidad de supervivencia. Todo superpredador ocupa una posición vulnerable en la cima, ya sea un oso perro o un humano. El momento del oso perro en la cima ha pasado. Ahora no es más que una colección de fósiles y huesos, y en estos momentos los humanos estamos en la cima y dominamos este planeta. Pero, ¿por cuánto tiempo?